La historia que te han contado sobre la guerra de Rodesia está equivocada. La narrativa popular pinta un cuadro simple, un pequeño grupo de colonos blancos, racistas y anclados en el pasado, negándose a soltar el poder. Se dice que por puro racismo decidieron no permitir que la población negra participara en el gobierno e intentaron defender su supuesto régimen de apartheid por la fuerza. Se afirma que los blancos, por supuesto, maltrataban horriblemente a los negros, casi hasta el punto de la esclavitud. Esta versión es un completo disparate. La causa rodesiana, como demuestran los hechos que siguieron, fue quizás una de las más justificadas por las que jamás se ha luchado. Y la historia ha demostrado que este es el caso, de forma absoluta. En apenas unas décadas, los colonos europeos habían transformado una tierra que carecía de lenguaje escrito o incluso de la rueda en un próspero bastión de civilización. Y eso es lo que estaban defendiendo. Para entender el conflicto, debemos mirar el estado de Rodesia antes de su independencia y antes de que comenzara la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, a los rodesianos, que recientemente habían rechazado una oferta de independencia de Gran Bretaña, se les dio una opción: unirse en una unión con Sudáfrica o formar una federación con Rodesia del Norte, la actual Zambia, y Nyasalandia, la actual Malawi. Los británicos sugirieron fuertemente que se tomara la segunda opción, y los rodesianos fueron empujados en esa dirección. El pueblo eligió la federación, por un estrecho margen, pero este proyecto duró apenas 10 años. Los británicos rompieron sus promesas, permitieron que Rodesia del Norte y Nyasalandia obtuvieran su independencia. A los rodesianos del sur se les negó la suya. En la conferencia de disolución, el viceprimer ministro británico Rab Butler le dijo al primer ministro rodesiano, Winston Field, y cito textualmente: «Estoy en la placentera posición de poder decirle que el gobierno de Su Majestad ha considerado profundamente su solicitud de que Rodesia del Sur obtenga la independencia a más tardar que los otros dos territorios. En vista del maravilloso historial de gobierno responsable de su país durante los últimos 40, durante los cuales se han conducido sin mancha, han manejado sus asuntos financieros de manera ejemplar y sobre todo la gran lealtad que siempre han brindado a Gran Bretaña en tiempos de war, se me ha pedido que le transmita la gratitud de nuestro gobierno por su historial ejemplar y que confirme que, en estas circunstancias, podemos y estamos dispuestos a satisfacer su solicitud». Esa promesa fue traicionada. A pesar de esto, Rodesia del Sur era vista como la joya de África, una colonia modelo, de hecho una colonia autogobernada. Los británicos nunca habían administrado el lugar directamente, era un dominio en todo menos en el nombre. Y los altos estándares en Rodesia no se aplicaban solo a los blancos, también a los negros. Con la excepción de Sudáfrica, Rodesia podía presumir, de lejos, de los niveles de vida más altos para la población negra en todo el continente. De hecho, alrededor de un tercio de los negros rodesianos eran inmigrantes de países vecinos, que habían llegado atraídos por lo bien que estaban las cosas. El primer ministro de Rodesia de 1964 a 1979, Ian Smith, escribe en sus memorias, La Gran Traición, lo siguiente: los representantes británicos en el comité habían señalado que la evidencia mostraba muy claramente cuánto más habíamos hecho por nuestra gente negra en los campos de la salud, la educación, la vivienda, la cultura y las instalaciones recreativas, de lo que Gran Bretaña había logrado en los dos territorios del norte. Había una razón obvia: al norte los países eran colonias británicas gobernadas por funcionarios británicos que volvían a casa después de 8 meses de servicio. Aquí en Rodesia, sabíamos que el país era nuestro a perpetuidad, de ahí la necesidad de trabajar en conjunto con nuestros pueblos indígenas e incorporarlos a nuestros planes para el futuro. Fue por esta razón que era bien sabido que teníamos el nivel de vida más alto para nuestra gente que cualquier país de África. Los británicos sentían claramente que Rodesia del Sur era mucho más avanzada que su contraparte casi totalmente negra en Rodesia del Norte, o que cualquier otro lugar de África. Sin embargo, a Rodesia del Norte se le iba a dar la independencia, y a Rodesia del Sur se la iba a traicionar. Londres simplemente se dio la vuelta y exigió que Rodesia del Sur fuera gobernada por su población mayoritaria, los africanos. Para 1963, los países liderados por africanos en África no eran nada nuevo. De hecho, ese experimento había estado en marcha durante una década, y ese experimento salió exactamente como predijo, sin falta, cada europeo que realmente vivía entre africanos. Cada nación africana que recibió su independencia colapsó debidamente en la anarquía o la dictadura en cuestión de años, sino meses.
Era difícil encontrar una democracia que hubiera tenido más de una elección en África. De hecho, como dijo una vez Elspeth Huxley, no puedes traducir líder de la oposición a ningún idioma africano. El resultado más cercano es enemigo principal. La democracia era un concepto extranjero. El africano solo conocía la dictadura y el trato brutal a los oponentes políticos. Los blancos, que no eran mayoría en ninguna nación de África, siempre terminaban enfrentando el desastre cuando los negros tomaban el control. El Congo fue, por supuesto, el ejemplo más infame. Desde el segundo en que a los congoleños se les dio la independencia, se volvieron a matarse entre ellos y a su población blanca. Y no solo matar, sino matar de las formas más bárbaras. Las monjas especialmente fueron señaladas para un trato horrible. Esta carnicería provocó una auténtica inundación de blancos que entraban a Rodesia del Sur desde el Congo, muchos con historias de horror que contar. Toda la civilización que los europeos habían construido durante décadas colapsó de inmediato. Como dijo Stephen Mitford Woodson, en 1960, el África subsahariana era una de las partes más prósperas del mundo, un exportador neto de alimentos, sin que ninguna de sus colonias estuviera cargada con deuda internacional. Este agradable estado de cosas cambiaría dramáticamente para peor en los años siguientes. Para cualquiera con ojos, el experimento africano había fracasado. Claramente los europeos se habían retirado demasiado pronto. Para los británicos, sin embargo, esto no significaba nada. Las demandas para que Rodesia del Sur entregara el control a su población negra solo aumentaron. A Rodesia francamente se le estaba pidiendo que cometiera un suicidio. Y esto obviamente no lo podían hacer. Los rodesianos estaban dispuestos a ceder en casi todo, pero el suicidio estaba fuera de la mesa. Contrario a la propaganda británica, Ian Smith no era el extremista de derechas que Harold Wilson pintaba. De hecho, Aka Chesterton lo etiquetó, quizás correctamente, como un hombre de centro. La verdadera extrema derecha rodesiana estaba constantemente en su oído, diciéndole que estaba cediendo demasiado terreno. Y tenían razón. Smith y la mayoría de los rodesianos aceptaron a regañadientes que el gobierno de la mayoría tendría que ser un hecho. El único punto que debatían no era si, sino cuándo y cómo. Entregar el control ahora solo resultaría en otro Congo. Solo un lunático desearía poner a su pueblo en esa situación. Denos tiempo, razonaba Smith, y de alguna manera haremos demócratas civilizados de nuestros africanos. Lenta pero seguramente, la población negra sería introducida a la democracia parlamentaria. A medida que estuvieran listos y cumplieran con las calificaciones, más y más africanos podrían votar. Entonces, en la mente de Smith, Rodesia podría ser una democracia multirracial funcional. Rodesia siempre había tenido un voto multirracial, y de hecho incluso había cedido y creado escaños solo para negros. Tanto negros como blancos siempre tuvieron que cumplir con ciertos criterios de ingresos o propiedad para votar. El problema era que la mayoría de los africanos simplemente no querían saber nada de eso. Después de la independencia, la gran mayoría de los africanos apoyaba a Smith. Vivían en las tierras tribales, Tribal Trust Lands, tal como lo habían hecho sus ancestros. Simplemente vivían en sus aldeas y dejaban que los jefes se hicieran cargo. Y los jefes, de nuevo, estaban casi todos a favor de Smith y en contra de los terroristas. Este era el tipo de vida que los africanos de Rodesia preferían. No querían la democracia, ni siquiera la entendían. Era un concepto extranjero. El hombre blanco les ofrecía el mundo, pero ellos simplemente no querían saber. Se ofrecían todo tipo de excelentes escuelas e instalaciones médicas, pero la mayoría de los africanos solo querían vivir como siempre lo habían hecho. Y este, por supuesto, era su derecho. Los colonos británicos, como gobernantes, les habían permitido vivir sus vidas sin ser masacrados por las tribus vecinas. No veían ninguna razón para renunciar a esa vida pacífica. Entonces, ¿quiénes pedían el gobierno de la mayoría? Eran una pequeña minoría de extremistas. Cuando el primer ministro británico Harold Wilson vino a Rodesia a negociar, se reunió con los nacionalistas y se llevó una cruda sorpresa. No tenían ningún interés en los juegos del hombre blanco o en un acuerdo negociado. Querían el gobierno de la mayoría sin condiciones, y lo querían ahora. Pero más que nada, querían sangre. Y se negaron explícitamente a seguir la ruta legal. Esto no era un asunto de negros contra blancos, al menos no todavía. El gobierno de Rodesia estaba simplemente lidiando con terroristas, y las víctimas de este terrorismo eran sus compatriotas africanos. Casi en cada ocasión, durante 15 largos años, los africanos inocentes que solo intentaban seguir con sus vidas tribales
Fueron acosados para que apoyaran a los terroristas. Si se negaban, sus familias, o incluso su aldea entera, podían ser asesinados como si no fueran nada. Esto era de lo que se trataba el gobierno africano. Smith tenía una tarea titánica por delante si quería elevar a su población africana. Escribió sobre el pequeño porcentaje que el gobierno realmente lograba educar, y citó: «Cuando uno se enfrenta a acusaciones de que un gran número de nuestros indígenas no recibió una educación adecuada, las verdaderas razones de esto nunca se revelan. El proceso de llevar a nuestra gente negra al sistema educativo fue largo y tedioso. Durante el primer medio siglo, fueron participantes reacios. En la disolución de la Federación en 1963, nuestra gente negra disfrutaba de las mejores instalaciones educativas del continente africano». Y luego Smith explica lo que sucedió. Además, no pasemos por alto el factor agravante de que, después del Acuerdo de Pretoria de 1976, los terroristas iniciaron una nueva campaña de destrucción de escuelas en las áreas tribales. Libros, pupitres, mesas, sillas y todo el equipo se apilaban en el centro del aula y se les prendía fuego. Todo lo asociado con el hombre blanco y su civilización tenía que ser eliminado. Cientos de escuelas fueron quemadas hasta los cimientos. Conocí al director de una de esas escuelas, cuando suplicó a los terroristas que estaban destruyendo un activo para el bienestar de sus hijos. La respuesta fue la culata de un rifle en el costado de su cabeza. Difícilmente se puede culpar de esto a los racistas blancos anteriores. Simplemente, no existía un movimiento negro sensato listo para tomar las riendas. Pero en lugar de esperar como sugería Smith, y dejar que el proceso se desarrollara gradualmente, los británicos forzaron a los rhodesianos a tratar con terroristas comunistas que los querían a todos muertos. Vaya cosa para la Guerra Fría. El argumento de Smith sonaba atractivo. Si la incompetencia africana se debía a la falta de educación, la lógica pura dictaba que los blancos debían seguir gobernando hasta que los negros estuvieran listos, sin importar cuánto tiempo tomara. Pero las ideas de Smith sobre una eventual meritocracia eran por supuesto un sinsentido. Como se ha demostrado, los no europeos casi siempre votan siguiendo líneas tribales, no líneas de mérito. Esto es normal. Nosotros somos la anomalía, no ellos. El liberalismo europeo es un asunto exclusivamente europeo. El resto del mundo nunca será convencido de dispararse en el pie en nombre de la justicia. Al final del día, ¿qué importa más, la competencia o la justicia? Según la lógica liberal, la mayoría debe gobernar, pero esa lógica conduce al caos. Los rhodesianos eligieron la competencia lógica por encima del enfoque moral y emocional del resto del mundo, un enfoque que fracasó cada vez que se aplicó. Intentar encontrar una solución con los británicos a este dilema era una tarea imposible. Los británicos, o al menos los conservadores, simpatizaban enormemente, pero este era el mundo posterior a 1945, y no podían simplemente salir a decir que el hombre blanco debía gobernar indefinidamente. Después de toda la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, eso podría sonar demasiado parecido a Hitler. Así que cada plan que se proponía era un galimatías convolutedo. Procedimientos complicados de negros ganando lentamente más escaños solo para negros. Un sistema tipo Cámara de los Lores, donde los negros pudieran vetar leyes blancas. Promesas de financiación para ayudar a civilizar a los africanos. Los requisitos para que los africanos ganaran el voto eran igualmente complejos. Rhodesia era una meritocracia, pero los negros simplemente no estaban alcanzando el nivel, a pesar de tener muchas oportunidades. Esto entonces requería una especie de acción afirmativa para asegurar que los negros no cualificados pudieran votar, pero sus homólogos blancos no cualificados, no. Y cada vez que los británicos y los rhodesianos llegaban a un acuerdo, este se caía. Más que nada, porque incluso las medidas británicas más duras eran rechazadas por la horda de naciones afroasiáticas recién independizadas en la Commonwealth, que amenazaban con abandonar la organización a menos que Rhodesia fuera aplastada sin piedad. El primer ministro Tafawa Balewa de Nigeria fue una de las voces anti-Rhodesia más ruidosas, constantemente pidiendo una intervención militar británica. Después de regañar al primer ministro británico Harold Wilson en una ocasión, Balewa regresó a casa, solo para ser brutalmente asesinado junto a su familia y aliados. Apenas unos días después, su nación descendió entonces a la anarquía. Los africanos gritaban que Rhodesia era una amenaza para la paz mundial, mientras sus propios países eran completamente disfuncionales bajo su propia vigilancia. Los rhodesianos, francamente, vivían en un mundo de payasos en el que simplemente no había solución a sus problemas. Tras su independencia, la economía de Rhodesia prosperó,
a pesar de que casi todo el mundo impuso sanciones a la nación sin salida al mar. Con sus minúsculas fuerzas de seguridad, fueron capaces de proteger sus gigantescas fronteras contra una horda terrorista, que para entonces estaba comprobado más allá de toda duda que era financiada por los británicos. Cada enfrentamiento durante la guerra resultó en una victoria rhodesiana. Pero nada de lo que hacían era suficiente. Concesión tras concesión se hizo. Casi todo se había entregado, u ofrecido, y fue rechazado. Incluso el gobierno sudafricano comenzó a unirse a la presión, y eventualmente fueron ellos quienes arrojaron a Rhodesia debajo del autobús, con la ingenua esperanza de que ellos no serían los siguientes en la lista. Los gritos emocionales de los liberales blancos y de los fallidos estados afroasiáticos eran simplemente demasiado fuertes. El mundo entero se encontró atrapado en una lucha emocional para aplastar a los rhodesianos, simplemente por existir. Los rhodesianos no eran nazis. De hecho, habían proporcionado la mayor contribución proporcional al esfuerzo de guerra de Gran Bretaña contra Hitler. No eran los racialistas que Harold Wilson describía. La mayor parte de su ejército era negra. Los rhodesianos habían ofrecido a los africanos el mundo cuando, francamente, no lo merecían. Incluso mientras los terroristas masacraban a granjeros blancos o derribaban aviones civiles, se les seguía ofreciendo un acuerdo tras otro. Todo lo que los blancos se negaban a hacer era cometer suicidio. Todo lo que querían era un poco de tiempo, un poco de prudencia, algunas medidas que significaran que su entrega del poder no resultaría en su genocidio. Pero esto no fue suficiente para el mundo. Y eventualmente fue demasiado para soportar. Los rhodesianos habían ganado fácilmente cada batalla, pero habían perdido la guerra. El mundo, no los terroristas, los había aplastado. En 1980 se firmó un acuerdo totalmente insatisfactorio en el que los británicos una vez más traicionaron a los rhodesianos. Una y otra vez, insistieron en que Robert Mugabe no llegaría al poder. Prometieron a los rhodesianos que asegurarían que la elección que presidirían sería libre y justa. No lo fue. Los bobbies británicos se quedaron de brazos cruzados por toda Rhodesia, mientras Mugabe aterrorizaba a su propia gente para que votara por él. Para el año 2000 la población blanca había pasado de casi 300.000 a apenas 50.000. La mayoría había emigrado para escapar del destino espantoso que se les impuso a los que se quedaron. Los africanos, como en todas las demás naciones africanas independientes, comenzaron a participar en genocidios entre las tribus. El gobierno de la mayoría no había beneficiado a nadie. El desempleo bajo el gobierno blanco era inferior al 10%. Para la década de 2000 era del 95%. La inflación alcanzó el 31 millones%. La gente literalmente se moría de hambre en las calles. Las granjas de los blancos fueron robadas por el Estado y entregadas a negros que, en casi todos los casos, no tenían idea de lo que estaban haciendo. El suelo fue destruido y vuelto inútil por la incompetencia africana. El granero de África estaba ahora sufriendo una hambruna. Hoy uno puede encontrar a los negros de Zimbabue quejándose en las redes sociales de que la vida era mejor para sus padres bajo el régimen de Smith. Cualquiera con ojos, sin embargo, podría haber visto venir esto a 1 kilómetro de distancia. La masa emocional de personas, blancas y negras por igual, en todo el mundo, necesitaba detenerse a pensar. Quizás sus ideas altas y morales no eran tan altas y morales después de todo. La situación es muy parecida hoy. Los medios y de hecho la mayoría de la gente hasta hace poco insistían en que la inmigración era algo bueno, que era nuestro deber abrir nuestras fronteras a millones de personas del tercer mundo. Los ataques terroristas, las violaciones masivas, el crimen disparado y la economía en el suelo no cambiaron la mentalidad del gobierno. El gran reemplazo simplemente tenía que continuar. Una vez más, sin embargo, cualquiera con ojos puede decir que tal experimento va a terminar en lágrimas. Habrá muchos que, como Smith, podrán escribir en sus memorias y proclamar con orgullo: se los dije. La historia de Rhodesia es tan importante para nosotros hoy porque muestra claramente cuán corrompida está nuestra política por tonterías emocionales. Los rhodesianos solos habían construido Rhodesia. Ellos eran los que para siempre deberían haberla gobernado. La abrumadora mayoría de los africanos ni siquiera quería gobernarla de todos modos. La vida era mejor bajo los colonos británicos. Esta era la simple y dura realidad. Aunque Rhodesia está ahora muerta y enterrada, los rhodesianos, aunque pocos en número en Zimbabue, todavía viven, la mayoría de ellos dispersos por el mundo. Lo que tenían nunca podrá ser recuperado, excepto por una acción extremadamente drástica que no va a suceder pronto. Sin embargo, no es demasiado tarde para nosotros.
Todavía tenemos la oportunidad de romper nuestras cadenas, detener la locura y cambiar el rumbo. Somos la última frontera de la civilización. Rodesia cayó, Sudáfrica cayó, pero Europa y la anglósfera no tienen por qué hacerlo. Podemos decir no. La relevancia de la historia de Rodesia es por lo que he pasado los últimos 9 meses trabajando en una historia completa de Rodesia. Muchas gracias por ver este video tan corto. Para la mayoría esta será su primera introducción a Rodesia. Como he dicho, cubriré todo con mayor detalle en unos meses. Un agradecimiento extra especial a aquellos de ustedes que me apoyan suscribiéndose o como miembros de YouTube. Ustedes son mi inspiración. Para aquellos que aún no están suscritos, por favor consideren hacerlo. Incluso el nivel más bajo ayuda inmensamente. Gracias.